Alabo también el nombre del Señor y me ha alegrado mucho. No sé si fue programado o sin programación, que Susana haya cantado este himno al final. Porque nosotros somos de los que creemos que el Rey viene. Por eso es que el tema de estas clases que estamos estudiando es este: el reino de Dios que viene. Estamos seguros. Ahora, los que creemos en que este reino de Dios viene, ¿por qué lo creemos? ¿Es una ilusión nuestra? ¿Es algo que hemos inventado o tenemos evidencias de que es así? ¿Cuáles son las evidencias? Y de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, ¿cuál es la evidencia principal? Las profecías. Esa es la evidencia de que el Rey viene. Si no existieran estos anuncios, pues habría muchas razones para dudar, para cuestionar y para decir, bueno, puede ser o no puede ser. Pero la profecía, ¿qué es la profecía? En la Biblia. La predicción de lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. En otras ocasiones hemos dicho aquí que la profecía es una evidencia de que la Biblia está inspirada por Dios. ¿Por qué motivo? Porque nadie puede predecir el futuro. Nadie puede predecir el futuro. Porque ¿qué ser humano puede predecir lo que va a pasar de aquí a 5 minutos? Ni en mi vida. Yo no sé qué va a pasar de aquí a 5 minutos, ni quiero que alguno de ustedes pueda hacerlo. Entonces, si en la Biblia hay predicciones, no con días, con siglos, con milenios, que están escritas ahí en documentos antiguos, manuscritos que datan del siglo II a.C. Y eso que está escrito ahí ha estado ocurriendo y está ocurriendo actualmente, ¿no es una evidencia firme? Pues esas profecías escritas en la palabra nos anuncian desde Génesis hasta Apocalipsis el advenimiento del reino de Dios. Por eso es que nosotros creemos con toda seguridad. Por eso es que derramamos lágrimas al escuchar el himno de su ser y levantamos las manos para adorar a Dios porque creemos eso. No lo hemos visto, pero aquí se dio un texto que dice que la fe, ¿qué cosa es? La certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe. Y esa fe está fundamentada en la palabra de Dios que se ha conocido. Entonces, el tema central, como sabemos de todas estas clases sobre las profecías, es este: el reino de Dios que viene el reino de Dios del fin de los tiempos. Ahora, el tema particular que estamos estudiando ahora, ¿cómo dice ahí? Israel en la profecía y en la historia. ¿Por qué decidimos este primer asunto? ¿Qué tiene que ver Israel? ¿Qué cosa es Israel? Hemos dicho eso aquí, que Israel, el pueblo de Israel, es el protagonista principal en las profecías bíblicas. O sea, las profecías que están escritas en la Biblia, las más antiguas que haya, tratan sobre Israel. Por eso es que nosotros comenzamos con este tema: Israel en la profecía y en la historia. Ya hemos estudiado algunas partes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estudiamos en la clase pasada, a ver cómo están las mentes. Nosotros en la clase pasada dijimos que lo que Moisés profetizó, miren esto, Moisés profetizó sobre Israel en el 1250 a.C., Jesús lo reafirmó en el 33 después de Cristo. Hicimos una comparación de frases que se refieren a lo mismo. Vamos a ver si lo recordamos. La primera frase que vimos de Moisés, escrita en aquel tiempo, dice así: yo procederé en contra de vosotros con ira
Eso dijo Moisés al pueblo de Israel. En Levítico 26-28. ¿Quién recuerda lo que dijo Jesús sobre esto mismo? ¿No recuerdan? Lo ponemos entonces. Habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. En Lucas 21-23. O sea, Jesús reafirmó, confirmó lo que Moisés había dicho tantos siglos atrás. Moisés dijo: desenvainaré la espada en pos de vosotros. En Levítico 26-33. ¿Qué dijo Jesús respecto a esto más o menos? A ver. Irán bajo la espada. O irán bajo la espada. Eso mismo dijo Moisés. En Levítico. Irán ante la espada. Jesús dijo: caerán a filo de espada. Vamos a tener que dar por escrito en el estudio también. El otro día estaba pensando en eso. Yo debía hacer un bosquejo de las clases y dárselo a la gente para que lo tengan por escrito, porque así pueden estudiar de vez en cuando. ¿Eh? O se puede poner en la página también. Vamos a la otra. Jesús dijo varias cosas reafirmando a Moisés. Dos o tres. Dice Moisés: os esparciré entre las naciones. También en Levítico 26-36. ¿Qué dijo Cristo? Serán dispersados, ¿no? Serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se parece? Completamente se parece, ¿no? Moisés dijo: asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella habiten. Levítico 26-32. ¿Qué habló Jesús más o menos sobre eso? De los enemigos que tomarían posesión de la tierra. Dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son israelitas. Los que no son israelitas. Dice Moisés que la tierra sería asolada y los enemigos estarían allí asombrados de que la tierra estuviera asolada. Y Jesús dijo que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, sería pisoteada por los gentiles. Hay un estudio más adelante sobre las 10 posesiones de los gentiles sobre Jerusalén hasta los días de los gentiles. Moisés dijo: desiertas vuestras ciudades. ¿Qué dijo Jesús? No. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Te parece? Esta es una foto de la Jerusalén actual. Esa iglesia que está ahí se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, que fue construida en 1100 tanto por una de las cruzadas. Todavía existe ahí. Sobre esta ciudad, que no es esta que está aquí, sobre la que existía en el tiempo en el que Cristo vivió, dice esto la palabra. Cuando Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces estamos arribando al tema de hoy. Ese fue el repaso que estábamos haciendo, pero el tema de hoy es el destierro romano. ¿Cuántos destierros ocurrieron de Israel en cumplimiento de la profecía de Moisés, que ellos serían desterrados de su tierra? 4 destierros, Romanos 2 veces. Bueno, 3 destierros. Hay 3 destierros. El primero fue el asirio, después el babilónico, en 3 etapas, y el romano. El destierro romano, que es el que vamos a comenzar a ver. Romanos 2 etapas. El destierro romano de Judea ocurrió en 2 etapas. O sea, todos estos procesos largos en su cumplimiento, y primero un destierro y después un segundo destierro.
La primera etapa ocurrió en el año 70 después de Cristo. O sea, si Cristo, vamos a suponer, en el año 33 Jesús murió. Vamos a tomar la fecha del final de su vida, el año 33. Si en el año 70 vino el destierro anunciado por Jesús, caerán a filo de espada, todo esto que leímos aquí, ¿como cuántos años después pasó? 37 años después. O sea, 37 años después de que Cristo anunciara todo esto, vino el primer destierro romano. Tito. Fue Tito, un general romano, que después fue emperador. Bueno, esta es la panorámica geográfica. Recuerden que hemos dicho, mi hermano José Andrés me rectificó algo que dije en una ocasión aquí pasada. Yo dije que la geografía no cambia, y él decía que la geografía sí cambiaba, pero no me quiso contradecir en la clase, después me lo dijo aparte. Yo les decía a ustedes en aquella ocasión que cambia los pueblos, cambian los imperios, cambian las naciones, cambia la gente, pero la geografía no cambia. Y entonces le digo, bueno, la geografía no cambia, la geografía física, pero la geografía política sí cambia. Y es verdad, es cierto, la geografía física, porque la geografía se divide en diferentes ramas, ¿no? La geografía física, o sea, lo que son los continentes, los mares, los océanos, las montañas, las penínsulas, son las mismas de las que hay hoy. Pero la geografía política que ven ahí, en esa zona verde, toda esta zona verde, desde la isla esta que está aquí, que es de las dos islas mayores de la de Gran Bretaña, toda esta parte del norte de Reyes de Europa, esta parte de Asia y todo el norte de África fue el Imperio Romano. Todo eso lo ocupó el Imperio Romano. De él vamos a estudiar más adelante con más detenimiento, pero fue un imperio que duró siglos. Entonces, ¿sí? ¿La pregunta algo? Recuerden que aquí pueden hacer preguntas, entretenidas. Esta es una clase, no un sermón, es una charla. Ahí tenemos la ubicación geográfica de Roma, la capital del imperio, y de Jerusalén, el pueblo que estamos considerando, la nación que estamos considerando, que es Israel. Joaquín, Ajá. ¿cuántos años antes de Cristo estaba ya establecido el Imperio Romano? Como en el año 168 antes de Cristo. En el 168 antes de Cristo se convirtió en un imperio. Hace tiempo fue una república que estuvo gobernada por diferentes reyes, pero ya como imperio, como mucho, en el año 168. Este es un cuadro muy antiguo, de 1950, del pintor David Roberts, que trata de plasmar el asalto ese, el asedio y la destrucción de Jerusalén en esa época. Vamos a auxiliarnos aquí con algunos comentarios del auxiliar bíblico portavoz, un libro muy interesante y muy bueno, que tiene muchos datos, y hacer algunas preguntas con relación a lo que dice aquí el portavoz. Por ejemplo, primero, dice así: por fin, el 8 de septiembre los romanos entraron en la ciudad. Aquí dice por fin el 8 de septiembre porque este asedio romano comenzó el 14 de abril de ese año 70. O sea, ¿cuántos meses de asedio hubo? Casi 5 meses. Casi 5 meses. Faltaron unos días para los 5 meses. O sea, al cabo de 5 meses de asedio, de estar rodeada de Jerusalén sin poder entrar los romanos, realizando ataques, bombardeando las murallas, bombardeando con aquellas catapultas que tenían con piedra y eso, al cabo de los 5 meses es que pueden entrar los romanos a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Vamos a una preguntita ahí. ¿Quién puede recordar una profecía de Cristo sobre este suceso particular, sobre este suceso específico del asedio de Jerusalén? El que tenga azotea, corra. El que tenga ciudad, que no. Se parece, pero no es que sea específico. Cuando se cumpla la profecía de Daniel. No, una es más específica. La gobernación de Daniel. Será sitiada. Bueno,
es la idea, no me tienen que citar textualmente, es recordar. Esta que me están diciendo ahora está más de acuerdo con esto que dice aquí. ¿Cuánto le fue la conexión? Ajá. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, esos 5 meses de estar asediada a Jerusalén, Cristo advirtió. Cuando la vean rodeada, sepan que su destrucción ha llegado. Si estas palabras de Cristo las escuchó un joven de 20 años, ¿qué edad tenía cuando pasó? 57. 57, porque hay 37 años, recuerdo que dijimos, ¿no? Si la escuchó un hombre de 40 años, 77 ya más o menos de mi edad. Bueno, yo estoy vivo. Ya, más o menos uno de mi edad, ¿no? Entonces, estas profecías se cumplieron en vida de la gente que la escuchó. El portavoz sigue diciendo: alrededor de 1 millón de judíos murió por espada, fuego y crucifixión. ¿Saben ustedes lo que es? 1 millón. Según los historiadores de aquel tiempo, que dejaron plasmadas sus relatos, la sangre corría por las calles de Jerusalén como si fuera agua, debido a la matanza que los niños hicieron. Porque los romanos estaban enfurecidos. Eran unos ejércitos, unas legiones que conquistaban el mundo, el mapa hace un rato. Y no podían entrar en aquella ciudad. Y entonces cuando entraron enfurecidos. Y fue horrible lo que hicieron. 1 millón. Vamos a ver si alguno recuerda con relación particular a esto, ¿qué dijo Jesús? De esto que sucedió. La matanza y eso. 37 años antes. Caerán a filo de espada. ¿Estamos? Dicho 37 años antes. El portavoz dice: quemaron el templo y aplanaron las paredes. Yo creo que esa sí es fácil. Sí, claro. ¿Cuál? Piedra sobre piedra. Esa sí es fácil. Esa sí es fácil. ¿No veis todo esto? Le dijo Jesús a sus discípulos: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue cuando salieron del templo y los discípulos le dijeron, ¿qué dijeron? Mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús dice: ¿veis todo? De esto van a quedar piedra sobre piedra. Hay una historia, leyenda, no se sabe con certeza qué puede ser, pero se dice que el templo, las paredes del templo por dentro estaban recubiertas de oro, y el incendio hizo que el oro se derritiera y se filtrara por entre las junturas de las piedras, y esto dio lugar que aquel ejército enfurecido de las legiones romanas llegaran y desmontaran las piedras buscando búsqueda de botín, el oro que se había derretido en las paredes, y no quedó una piedra sobre otra del templo de Jerusalén. Se cumplió lo que Jesús dijo 37 años después. Tito llevó cautivos a Roma, donde se les llevó muchos cautivos a Roma, donde se les obligó a trabajar en minas peligrosas o se los echó ante animales salvajes en la arena. Decenas de millares fueron vendidos, y aquí en estas letras en rojo tiene una particular connotación, a los mercados internacionales de esclavos, a tal punto que sus capturadores se vieron obligados a venderlos a precios increíblemente bajos. A muchos de los cautivos los llevaron a Roma y los vendieron, de los israelitas, en mercados internacionales de esclavos. ¿Pudo haber algún discípulo vivo cuando eso todavía? Sí, estaba vivo todavía. Juan duró hasta el 98. No, y el mismo Pedro, y yo creo que Estaba todavía vivo. estaba muy vivo. Que, bueno, hay una otra historia o leyenda, no se sabe. Escribió muchas cartas en el 70 y pico. Sí, hay una leyenda o historia, ¿verdad? Todas estas son cosas que no tengo documentación segura, pero que los discípulos de Cristo que estaban ahí, porque no son los discípulos, los apóstoles se fueron todos para diferentes lugares del mundo, no estaban ahí. Pero los que estaban ahí, que recordaron sus palabras, no se sabe por qué motivo,
Tito retiró el sitio durante un breve tiempo y ellos lograron escapar, se fueron sabiendo lo que Jesús les había advertido, huyan. El día que vean a Jerusalén rodeada de ejército, huyan. Y ellos se fueron a una ciudad que se llama Petra, ahí cerca de la tierra de Israel. ¿Quién recuerda sobre de que fueron vendidos como esclavos en un mercado internacional? Cristo dijo esto: serán llevados cautivos, esclavos, a todas las naciones. A todas las naciones, vendidos realmente en un mercado internacional. ¿De quién son estas palabras? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que cantamos a Cristo así. Por eso es que lo hablábamos así, porque queremos que Él está vivo. Y Él dijo, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra se van a acabar, pero mis palabras, lo que yo diga, no se va a acabar, no va a pasar. Y yo le decía a ustedes hace unos días atrás, cuando dábamos las clases aquí, que este mismo tema que hay ahora en boga, sobre la ideología de género, tan en boga, Cristo advirtió sobre eso. Cristo dijo que el día que Él volviera, que ese rey viniera a la tierra, ¿cómo va a estar el mundo? Como Sodoma y Gomorra. Cristo dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Está el mundo yendo hacia Sodoma y Gomorra? Entonces el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, Cristo. Gloria a nuestro Señor. Le alabamos por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho y por lo que viene. No pasarán en el sentido de que no se van a olvidar, pero sí pasarán. No pasarán de que no serán olvidadas ni quedarán en tierra. No es que no pasarán de que no va a pasar. Que va a suceder lo que dice. Bonito, no puede ser. Esa es la traducción y es que no caduca. Claro, eso que quiere decir, que no pasarán quiere decir, bueno, Él lo dijo también, de que no caiga a tierra, de que no va a ser inválida lo que Él dijo. Y lo hemos estado mirando. No. Nosotros creemos en Cristo resucitado y creemos en Cristo vivo, abierto de Dios, porque estas cosas están pasando, porque las profecías nos están, porque cuando se cumplieron allí en Jerusalén habían pasado 37 años, pero ¿cuántos años han pasado ahora? Casi 2000 años. Y todavía están sucediendo las cosas como Él las dijo que iba a pasar. Esa es nuestra fe. Entonces dijo Moisés en el 1250 antes de Cristo, recuerden, Moisés dijo todavía esto mucho antes, 1250 antes de Cristo, a vosotros os esparciré entre las naciones. Dijo Jesús en el 33, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y así mismo ocurrió, desde un mercado de esclavos, un mercado internacional de esclavos en Roma, fueron vendidos hacia todas partes del mundo, en cumplimiento exacto de lo que Él había dicho. Para conmemorar la ocasión, Tito hizo acuñar una moneda que representaba a Israel como una mujer en cadenas, lamentándose sentado o sentada bajo una palmera. Esto lo hizo Tito. En ese tiempo, Tito era el general, hijo del emperador, el general romano que comandaba esas tropas. Tiempo después, él llegó a ser emperador y acuñó estas monedas que la arqueología también son una evidencia de que fue verdad. Porque esta moneda existe en los museos, en la cara que aparece a la derecha, o sea, esta de aquí, dice Iudea Capta, que significa Judea conquistada. Todavía esa moneda existe, la pueden encontrar en internet porque está en los museos. Otra evidencia no bíblica, pero arqueológica de la verdad de estos hechos. Entonces, este pequeño territorio que ellos lograron recuperar cuando regresaron de Babilonia, ustedes saben que el rey persa, Ciro el Grande, les emitió un decreto para que ellos regresaran, reconstruyeran el templo, las murallas, y ellos volvieron y recuperaron después del destierro de Babilonia este pequeño territorio, ya lo perdieron.
En el 70 desapareció Judea como una entidad política de Israel. Ahora bien, aproximadamente 6 décadas más tarde, ¿cuántos años? 60 años más tarde, los judíos lograron organizarse de nuevo y se levantaron contra Roma otra vez. Fíjense eso, regresando de diferentes lugares donde estaban, los que se quedaron por ahí cerca, se reorganizaron otra vez porque la tierra para ellos era para ellos. Y fueron a pelear allí contra Roma. Y esta vez sí pelearon duro. Es el destierro romano en la segunda etapa en el 135. En el 135 ocurre el segundo destierro romano. Vamos a ver las notas de la enciclopedia digital Wikipedia. A pesar de la devastación realizada por los romanos durante la primera guerra romano-judía del 66 al 73, que dejó a la población y al país en ruinas, otra rebelión judía tomó lugar 60 años después y restableció un Estado judío independiente durante 3 años, del 132 al 135, que tenían inscrita, este Estado emitió sus monedas que tenían inscrita la frase el primer o segundo año de la redención de Israel. Sobre esto también hay una evidencia arqueológica. Estas fueron las monedas acuñadas por Bar Kokhba, el líder de la rebelión judía, en el año 135. Existen esas monedas como evidencia. Dios se guardó cosas que la arqueología moderna ha descubierto como evidencia de la verdad bíblica, de la verdad histórica de la Biblia. Estas son las monedas de Bar Kokhba. En esta segunda guerra, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Adriano, el emperador romano, intentó destruir de raíz la identidad judía que había sido la causa de continuas rebeliones. Prohibió la ley mosaica, la Torá, el calendario judío y asesinó a numerosos estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. En el lugar del templo instaló 2 estatuas, una del dios romano Júpiter, otra de él mismo. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otra en Siria Palestina, tomando el nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos, y fundó la ciudad de Aelia Capitolina en el sitio de Jerusalén, prohibiendo a los judíos ingresar en ella. Palestina, ahí aparece en ese dato la palabra Palestina como se llama hoy el territorio. ¿Sabe lo que significa Palestina? Filistea o tierra de los filisteos. Fue enviado este emperador para eliminar por completo la identidad judía, la identidad de Israel en el territorio, que le cambió hasta el nombre a la... Se llamaba Canaán, se llamó Judea, se llamó Samaria, se llamó Galilea, tenía esos nombres, pero a él le cambió el nombre de Palestina. Hasta hoy se llama así. En realidad quiso eliminarlo, pero histórica, religiosamente, geográficamente, de todas. Él decía, él tenía el criterio, Adriano, este emperador, de que la religión de los judíos, bueno, ya lo habían combatido. En esta ocasión de Bar Kokhba, el imperio romano tuvo que movilizar 9 legiones. 9 legiones de miles y miles de soldados para poder tomar el territorio. Entonces, como él sabía que la continua rebelión de los judíos se debía al ansia de la tierra, a su religión, a la promesa que querían tener de Dios, que eso es lo que les impulsaba. A otros ellos los conquistaron, los botaron de su territorio y por allá se fundaron otros. No les importaba el territorio, pero a los judíos sí les importaba regresar allí. Tanto les importaba que estaban ahí otra vez. Entonces, a ellos les importaba regresar y Adriano sabía que esa era la causa de todas estas rebeliones y quiso arrasar de raíz con esta religión, con este país. Los historiadores, y esto está en rojo porque es muy importante este texto de la Wikipedia. Los historiadores modernos ven la rebelión de Bar Kokhba con una importancia histórica decisiva. La destrucción masiva y las pérdidas de vidas ocasionadas por la rebelión
hace que se considere el inicio de la diáspora judía en esta fecha. O sea, en el 135 los historiadores coinciden en creer que es el comienzo de la diáspora. Yo les había dicho a ustedes, y hemos repetido y volveremos a repetir, que los procesos, o sea, a ver cómo digo, las profecías se cumplen en procesos históricos largos. ¿Se recuerdan cuando les hablé de la diferencia del tiempo de Dios y el tiempo de un hombre? En nuestro tiempo se cumplen algunas cosas, pero los procesos históricos, proféticos, son en siglos. Entonces, vimos algunas fechas, porque hay, aunque los procesos históricos se cumplen así en largo tiempo, hay ciertos años, ciertas fechas particulares que son como puntos de inflexión, como puntos de cambio, momentos en que bruscamente, repentinamente cambia la historia y comienza un proceso profético que lleva tiempo, pero comienza en un año específico. Vamos a ver si ustedes logran recordar. Vamos a ver, yo voy a poner aquí 3 fechas y ustedes me van a decir cuáles fueron los sucesos como puntos de inflexión, como puntos de cambio en el proceso histórico del cumplimiento profético. Las 3 fechas son 722 a.C., 135 después de Cristo y 1948, ahora en nuestro siglo. Bueno, vamos a ver, uno por uno. Primero los asirios. Los asirios. Bueno, en el 700, esa es la respuesta que yo quiero. En el 722 a.C. ocurrió el destierro asirio. Pero ¿qué punto de inflexión, qué cambio brusco hay en ese año que con el destierro asirio se llevaron cautivos? Empieza a cumplirse algo. Se llevaron cautivos un montón de israelitas. Bueno, está fácil. Comienza el proceso del destierro. Ustedes recuerden que yo les dije que había 3 etapas, 3 largas etapas. El destierro, vamos a verlo ahí. El otro y el otro. Bueno, en el 722 a.C., el imperio asirio se lleva al reino del norte cautivo y comienza a cumplirse la profecía de Moisés de que ellos iban a ser descargados. Pero ahí comienza el proceso que dura casi un milenio. Pero ahí comienza en el destierro asirio. ¿Qué proceso o qué punto de inflexión tiene el 135 después de Cristo con la guerra de la Colba? Ahora sí está orientado. Comienza el proceso de la diáspora, o sea, en el 135, con la rebelión de Bar Kokhba, ya ellos desaparecen de la geografía, desaparecen de la historia, desaparecen de la política, desaparece toda presencia judía ahí en tierra de Palestina por un largo tiempo. Joaquín, Entonces, en las conquistas romanas, la Galia, no sé qué, y eso es un énfasis grande. Roma siempre podía, cuando no conquistaba, negociaba, o negociaba más fácil, para perder menos, porque los ciudadanos romanos no bajaban, eran ociosos. Con Israel no se podía negociar. Ellos no estuvieron dispuestos a negociar nada. Es por eso que es el énfasis de borrarlos del mapa culturalmente, políticamente, prohibir todo. O sea, es ahí donde se ve el milagro verdadero cuando viene la otra fecha, que viene ahora. Bueno, comienza la larga diáspora, el proceso de la diáspora, de la dispersión de ellos, ya completamente esparcidos por el mundo, en el 135. Ahora, en 1948 se da otro hecho en cumplimiento profético de otro proceso. ¿Cuál es? ¿Aquí hay que tener que? El retorno. El establecimiento del Estado. En 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia y reaparece nuevamente en ese terreno, en ese territorio de Palestina, como entidad política, como entidad geográfica y como entidad histórica.
vuelve a resurgir en la historia y en la geografía el pueblo de Israel en esta fecha. Por lo tanto, nosotros creemos que es el comienzo del proceso del retorno. Moisés profetizó la victoria de Israel en 3 grandes etapas: el destierro, la diáspora y el retorno. Creemos que en 1948 comienza este proceso. El proceso del destierro duró 857 años. Por eso decía que son largas etapas. El proceso de la diáspora, 1813 años. ¿Y del retorno? Eso todavía no se sabe. Pero sí se sabe. Sí, pero te digo, ¿Cuánto ¿Cuánto llevamos? llevamos? 76. ¿Pero cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar el proceso de retorno en estas largas etapas? No sabe. Por eso decíamos que la vida de un hombre y el tiempo de Dios son dos cosas diferentes. Nosotros estamos mirando lo que está pasando. Yo tengo 74 años. Y lo que he visto en el cumplimiento profético son algunas cositas que por estar detrás de las profecías y estudiando no doy cuenta de que están pasando, pero realmente los grandes cumplimientos proféticos se dan no en la vida de un hombre. ¿Viste el cumplimiento del tercer proceso? El principio del tercer proceso. ¿Sí? Y ya. Yo no lo vi. Tú lo viste porque ya tú eres de otra generación. Sara nació, mi esposa nació el 28 de noviembre de 1947. Unos meses antes de que Israel declarara su independencia. Un día después, el 27 de noviembre de 1900, o sea, el 29 de noviembre de 1947, la ONU, por un decreto, dividió a Palestina en 2 partes. Una para los judíos y otra para los árabes. Sara había nacido un día antes de esa. Así que ella vi en su nacimiento, no vio en su nacimiento. Hasta ahora ha ocurrido ese hecho establecido. Bueno, los 3 destierros, dijimos que el primero es asirio, el segundo babilónico y el tercero romano. A ustedes, leído la versión popular, lo dijo Moisés en el desierto del Sinaí: a ustedes los esparciré entre las naciones y con la espada desnuda los perseguiré. Su país se convertirá en un desierto y sus ciudades en espantosas ruinas. 40 años después, Moisés repite la profecía en las llanuras de Moab, donde les dijo: el Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres y tus antepasados conocieron. En estas próximas clases que vamos a tener sobre los sufrimientos en la diáspora, nos vamos a enterar que a los judíos se les obligó en todas estas naciones de Europa a convertirse al catolicismo, y fueron adoradores de la Virgen y de los santos católicos, en cumplimiento exacto de esto que Moisés les dijo: allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres o tus antepasados conocieron. El Señor reciba la gloria. Adiós, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unido
Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Amén.